Bueno, aquí se nos pide hallar el voltaje de salida en alterna, ¿cierto? En voltaje alterno. Entonces lo primero que tenemos que averiguar es la impedancia de entrada, ¿cierto? En la base. Entonces esto es igual a la ganancia de transistor al beta por RE, ¿cierto? Que acordémonos de que cuando es en letras minúsculas es para corriente alterna o voltaje alterno. Entonces la impedancia de entrada, ¿cierto? De la base, es igual. ¿Cuánto vale? La ganancia del transistor vale 100, ¿no es cierto? Aquí en el circuito nos dice que vale 100. Y como ya calculamos RE en el anterior video, vale 8.92 ohmios. O sea que la impedancia de la base vale 892 ohmios, ¿cierto? Bueno, ahora una vez hallado la impedancia de entrada en la base, tenemos que hallar el valor de la impedancia de entrada, pero en la respectiva etapa, que es igual a R1 en paralelo con R2 y en paralelo con la impedancia de entrada en la base. ¿Ok? Entonces, la impedancia de entrada en la etapa es igual a, ¿cuánto vale R1? R1 vale 10 kiloohmios en paralelo con R2. ¿Cuánto vale R2? 2.2 kiloohmios. ¿Y cuánto vale la impedancia de entrada en la base, que ya la hallamos? Vale 0.892 kiloohmios. ¿Ok? Entonces el valor de la impedancia de entrada en la etapa es igual a, ya en un video anterior expliqué cómo calcular resistencias en paralelo, o sea que aquí únicamente vamos a enunciar el valor, vale 0.59 kiloohmios, ok, 10 kiloohmios en paralelo con 2.2 kiloohmios, en paralelo con 8.92 kiloohmios, da un valor de 0.059 kiloohmios. Ahora sí, ya hallado la impedancia de entrada en la etapa, podemos averiguar el voltaje en la entrada para corriente alterna, que es igual a la impedancia de entrada en la etapa, ¿cierto? Dividido por la impedancia de entrada en la etapa más la resistencia del generador, como nos indica aquí en el circuito equivalente. Todo eso multiplicado, ¿cierto?, por el voltaje del generador. Entonces, recordemos que el voltaje de entrada, ¿cierto?, es menor que el voltaje del generador. Entonces, el voltaje de entrada es igual. ¿Cuánto vale la impedancia de etapa? La impedancia de la etapa vale 0.59 kiloohmios dividido por 0.59
kiloohmios más la resistencia al generador, que vale 0.6 kiloohmios, multiplicado por 1 milivoltio, ¿cierto? Como indica aquí en el circuito. Entonces el voltaje de entrada es igual a 0.59 kiloohmios dividido 0.059 kiloohmios más 0.6 kiloohmios, eso da 1.19 kiloohmios multiplicado por 1 milivoltio. Retomando el paso anterior, el voltaje de entrada para alternas es igual a 0.059 kiloohmios dividido por 1.19 kiloohmios multiplicado por el voltaje generador, que es 1 milivoltio. Entonces aquí, kiloohmios que está en el denominador se cancela con kiloohmios que está en el numerador. 0.49 se multiplica a 1 milivoltio. Entonces el voltaje de entrada es igual a 0.49 por 1, 0.49 milivoltios, ¿cierto? Que es menor que el voltaje del generador, el voltaje de entrada. Ahora sí, para hallar el voltaje de salida, ¿cierto? En alterna es igual a la ganancia, ¿cierto? A la ganancia por el voltaje de entrada, que lo acabamos de hallar. Entonces el voltaje de salida en alterna es igual. La ganancia ya la calculamos en el anterior video, que eso da 295, que multiplica a 0.49 milivoltios. Entonces el voltaje de salida en alterna es igual a 146.26 milivoltios.